Poco más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que viven en el país han sufrido casos de violencia. Así lo dio a conocer Cristian Skug, representante de México en la UNICEF, durante el foro Agenda Pendiente a 30 años de la adopción de la Convención sobre los derechos de las niñas y los niños. La violencia generalizada en el país afecta directamente a los niños. En los últimos 7 años han sido asesinados en promedio 3.4 niños, niñas y adolescentes cada día. En 2017 tuvimos 4, en promedio 4 asesinados cada día. Durante el evento se recalcó la importancia de las niñas, niños y adolescentes como actores sociales de nuestra sociedad, como personas que son y no que serán hasta que alcancen la mayoría de edad. Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, exhortó a visibilizar a este sector de la población y sus problemáticas. Porque esta comisión está comprometida a visibilizarlos, porque no se visibilizaban, como se ven en los datos. Y nosotros aquí decimos, sí, hay manera y es bien importante visibilizarlos, porque forma parte exactamente de reconocerlos en esta cosa que se dice que es sujeto de derechos. No, son actores sociales. Se dio a conocer en cuestión educativa que este sector de la población presenta rezagos importantes y que necesitan de especial atención, pues el 57% que ingresan a educación primaria abandonan prematuramente la escuela. 8 de cada 10 en sexto grado no alcanzan los estándares óptimos de conocimientos para pasar a secundaria, y un total de 4 millones no asisten a la escuela. Nacheli Ramírez hizo un llamado a las autoridades para que esta Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se motive a seguir trabajando y a cumplir sus retos, que a 30 años siguen igual de vigentes. Con imágenes de Andrés Brito, Víctor Diego, 21 Noticias.